Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Biblias, todos los que tengáis, las abrís, los que no tengáis, las pedís, en el nombre del Señor. Salmo 119, verso 27. Salmo 119, verso 27. Para tomar un texto de salida, seguimos hablando acerca de la ley de la gracia y la gracia de la ley. Creo que es el tercer estudio y seguiremos. La ley de la gracia o el cuarto, no sé, no recuerdo. La ley de la gracia y la gracia de la ley. 119, 27. Dice así la palabra del Señor. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Gloria tenga su nombre. Hay quien pide antes maravillas para luego obedecer al Señor. ¿Sí? Si me das, haré. Si haces, yo entonces... este es al revés. Hazme comprender tus mandamientos, así veré las maravillas. Porque mandamientos y maravillas vienen a ser lo mismo. Lo mismo. La ley de la gracia y la gracia de la ley. Este día vamos a tocar algo por encima. Cada estudio es muy superficial, aunque a veces profundizamos porque son estudios o mensajes en cuanto a exégesis para toda la Iglesia. Doctos, no doctos, entendidos, no entendidos. A veces cuesta entender porque hay que profundizar, pero es muy ABC. Es muy ABC. Y lo que hoy trataremos de interpretar por la palabra, aunque la palabra nos hable, es acerca de la ley y las obras. La ley y las obras. Primero quisiera que escucharais el fundamento de lo que cree esta Iglesia, para que nadie se confunda cuando pueda ver un vídeo por ahí. De hecho, saludos a los hermanos de Chile, que ayer se pusieron en contacto conmigo. Saludos a todos, nos envían saludos y bueno, pues a veces usamos los principios de los mensajes para saludar a tantos hermanos que nos ven y que de alguna manera siguen las enseñanzas. El fundamento de esta Iglesia es este: no somos salvos por obras. Somos salvos por la gracia de Dios, por pura gracia. Pero es que además creemos que la enseñanza de la palabra jamás advierte de que haya ningún tiempo, de que ningún hombre en toda la historia de la humanidad pudiera ser salvo por obras, ni en el tiempo de la ley. Cosa que muchos dispensacionalistas no creen. En esta Iglesia se cree que es imposible que ningún hombre sea salvo por obras, ni un hombre perfecto es salvo por obras, porque arrastra la tara, la mancha del pecado en el génesis de su corazón, en él mismo, en su alma. Por eso es aquel texto tan sabido que nuestras mejores obras son delante del Señor, como un trapo de inmundicia. Nuestras obras vienen a ser manchadas siempre por la tara del pecado que llevamos en Adán. El no creer esto provoca de que no se crea en el pecado original. Es así de sencillo. Quien cree que alguien puede ser salvo por obras no cree en lo que sucedió en Edén. Así de tácito. Es decir, cree que en Edén el hombre enfermó, no murió. Y que las obras pueden hacer
que el hombre deje de estar enfermo. No, no hay ninguna obra que pueda quitar la enfermedad del hombre. Ninguna. Solo la obra de otro hombre puede quitar la enfermedad del hombre. ¿Quién? Jesucristo, el Hijo del Hombre. Dios con nosotros. Amén. Luego, nuestras obras están manchadas con la tala del pecado y el cristiano no es salvo. Nadie, desde Génesis hasta Apocalipsis, nadie, absolutamente nadie, será salvo por las obras. En otros días os podré enseñar cómo el sacrificio de Cristo abarca los tiempos. El sacrificio de Cristo provocó de que fuera dada la ley a Israel. ¿Qué cosas más raras dices, pastor? Si Cristo no hubiera muerto, pero es que Cristo murió después. Bueno, eso lo dices tú. Para mí no murió después, murió antes. No, pero Moisés es anterior a Cristo. ¿Cómo estás diciendo que la ley fue dada a Moisés y a Israel porque Cristo murió si es cientos de años después? Porque te lo digo yo, créetelo. No, hay mucha doctrina acerca de esto, pero para que entendáis de que es imposible que Ezequiel recibiera revelación, imposible de que Enoc caminara con Dios, imposible de que David matara al gigante, si no fuera por el sacrificio de Cristo. Imposible. Nada, cero. El Padre en su paciencia, habiendo pasado por alto, y cito Romanos 3, habiendo pasado por alto los pecados pasados. Porque delante del Padre el sacrificio es vigente en su kairos, no en tu cronos. A Él sea la gloria. ¿Esto ya plegamos? Ya está, ¿no? Ya vale, ¿no? Plegamos, ¿no? Ya cerramos la Biblia y ya adoramos. Sí, gloria al Señor. Esto lo iremos explicando, ¿vale? Yo supongo que ahora la gente, no, continúa. No, es que tenemos que estar en otro tema. Sin embargo, aunque no somos salvos por obras, sino por pura gracia, atended ahora, hoy se ha torcido la doctrina de tal forma de que, escuchad esta primera frase que os vaya a impactar. Se tuerce la doctrina de tal forma que la gente cree que el arrepentimiento ya es una obra. Y al creer que el arrepentimiento es una obra que un hombre no debe hacer porque no somos salvos por obras, provoca que los hombres no se arrepientan. Es muy profundo. Como veis, es sencillo, pero tiene tela marinera. Es decir, quitarse de pecar para los que tuercen la palabra ya es una obra. ¿Habéis entendido o no entendido? ¿Habéis vislumbrado la potencia de esta doctrina diabólica del antinomianismo, de que no existe la ley? Porque la ley impide de que peques, te advierte de pecar, mejor dicho. La ley purifica ese momento en que tú eres tentado, recuerdas el mandamiento está escrito en tu corazón y no lo haces. Claro, cuando el mandamiento está en tu corazón y no provocas, eso ya es una obra. Perdón, no provocas, no cometes, eso ya es una obra. Los que abortan de esta manera la doctrina fundamental, que el 66 libros de la Escritura está escrita, hacen entender a la gente que como que no somos salvos por obras, no te debes ni de arrepentir, porque el arrepentimiento en sí mismo ya es una obra. Repito, resumo, el arrepentimiento para los sin ley ya es una obra que no hacen. Es por eso que la tendencia de las iglesias, o no de todas las iglesias, cuando hablo, generalizo mucho, perdonad, de algunas iglesias evangélicas hoy día, es que no se predica el arrepentimiento porque se jactan de que no somos salvos por obras. De los púlpitos se ha quitado el arrepentimiento. No se exhorta sino se sugiere. No se manda sino se dice si quieres. Cuando se quitan los mandamientos, se quita la oportunidad a los hombres al arrepentimiento. Amén. Es por eso que esta
tendencia es una tendencia totalmente pecaminosa y satánica. ¿Por qué? Porque Satanás no desea el arrepentimiento del hombre. Es por esto que ministra en los púlpitos sin mandamientos para que el pueblo no se arrepienta. ¿Alguien no entiende lo que estamos hablando? En otras palabras, ¿voy muy rápido? ¿Sí, Gochi? Vale, ¿repito? Vale, repito. El propósito, el plan del enemigo es que la gente no se arrepienta. Y la base principal para que la gente no se arrepienta es abortar los mandamientos. No mandar que se arrepientan. Cuando la Escritura dice, y Dios mandó a todos los hombres que se arrepientan. Amén. Lo dice la palabra, literalmente, ¿eh? Luego, cuando se abortan los mandamientos, y un mandamiento es arrepiéntete, no está diciendo si quieres. Bueno, si puedes mañana. No, el mandamiento es arrepiéntete y cree. Cuando se aborta, se quita, se sesga tal doctrina fundamental, el enemigo toma el púlpito, el estadio de la iglesia. Puede ser una iglesia llena de dones, puede haber derramamiento de no sé qué espíritu, se puede danzar, profetizar y hablar en lenguas, pero la gente continúa y persevera en sus pecados porque se les ha enseñado que no son salvos por obras, torciendo la palabra, creyendo y diciendo que el arrepentimiento ya es una obra que no deben ejercer, porque por la pura gracia de Cristo ya son salvos. Aleluya. La ausencia de exigencia provoca ausencia de contrición. Cuando no se exige, no se llora. Cuando no se exige, no hay arrepentimiento. Cuando no se exige, la iglesia titubea al modo sensual de lo que su corazón desea. Fijaros cómo predicaba el Bautista. Arrepentirse, pero dice algo más profundo. Dice, haced obras dignas de arrepentimiento. Es decir, fijaros si Dios demanda obras de los que aún no se han arrepentido. Pues si Dios demanda obras de los que aún no son salvos, ¿qué demanda de ti? Repito la doctrina fundamental. No somos salvos por obras, pero Dios demanda obras a los salvos. Amén. Al creerse el arrepentimiento una obra, se sesga del todo el que el alma sea de alguna manera advertida por Dios a los mandamientos. Dejadme explicar esto. Tampoco nos podemos jactar los cristianos, y atención a esto que es también profundo, los cristianos no nos podemos tampoco jactar de nuestro arrepentimiento. A mi modo de ver, y esto hay tendencias que piensan diferente que yo y pueden estar en lo correcto, a mi modo de ver, aun el arrepentimiento lo pone Dios. En otras palabras, es imposible que un hombre se arrepienta, para mi modo de ver, sin que Dios actúe. Sin la intervención del Espíritu Santo, el hombre no se puede arrepentir. Amén. Tiene que ser Dios actuando, y sí, aquella voluntad que tiene el hombre que recibió en Edén, responder a la obra divina que Él empezó. Pero usted no empezó nada. Muy bien. Usted hubiera pasado 30.000 veces por un Jesús te ama, y si el Señor no hubiera provocado que fijara y clavara los ojos en esa palabra, o usted hubiera pasado 30.000 veces delante de un profeta, y si no hubiera puesto el Señor los oídos suyos a que se fijara en lo que aquel profeta decía, usted sería incapaz por sí mismo de arrepentirse. Aun el arrepentimiento proviene de la gracia de Dios. Amén. Amén. En otras palabras, esto es genial porque la Biblia es un compendio que se completa a sí mismo, y es nuestra interpretación que la hace errar, no ella misma. Esto provoca de que aun entendáis de que vuestras obras no son vuestras. Amén.
A ver, otra oportunidad. Cuando usted hizo algo bien, no provino de usted. Stop. ¿Seguimos? La Biblia nos enseña en las Escrituras que somos santificados para hacer, ¿qué? Buenas obras. ¿Queréis que lo leamos? Vamos a 2 de Timoteo 2, 21, 22. Segunda de Timoteo 2, 21, 22. ¿Lo tenéis, amados? Segunda de Timoteo 2, 21, 22. Dice así: así que si alguno se limpia de estas cosas, amén, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, ¿y qué? Y dispuesto para toda buena obra. Es decir, los limpios es a quien Dios usa para sus obras. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Centrémonos en el 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado. ¿Qué significa? ¿Cómo? ¿Apartado para qué? Apartado para predicar bien. Apartado para cantar ungido. Apartado para... apartado para buenas obras. Dios te santifica, te aparta para que Él muestre sus obras al mundo por medio de ti. Esto es el apóstol Pablo, el apóstol de la gracia, hablando a Timoteo, hablando a la Iglesia Universal también, por supuesto. Esto es el Nuevo Testamento. Está diciendo Pablo, Dios os santifica, os separa para que obréis. ¿Habéis entendido esto? Sí. Así que la verdadera religión, como dice Santiago, es una religión que obra. Y Santiago recalca y dice, así os digo que la fe sin obras es muerta. Esto, paremos un momento. ¿Saben qué está diciendo, hermanos? Que si tu fe es perfecta en teología, en hermenéutica y homilética, que si tu fe es perfecta en 40 años de iglesia, que nadie te ha podido señalar, pero no tienes obras, tu fe está completamente muerta. Es una fe falsa. Santiago 1, 25 al 27. Leamos. Santiago 1. Coged la Biblia, venga a buscar. Está entre Génesis y el Apocalipsis. Uno, 25 al 27. Bien rápido. 1, 25 al 27. ¿Lo tenéis? Vamos allá. Mas el que mira atento... ¿Lo tenéis? No, aún no. ¿No? Santiago 25 al 27. Tenéis que ir rápido porque la gente en el internet se cansa. 1 del 25 al 27. Ahora saldrás aquí allí conmigo. A ver, así te conocerán. Amén. Vale, vamos a leer. Dice así: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, vaya tela de versículos, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. ¿Qué ha dicho? No siendo oidor olvidadizo, sino que hacedor de la obra. Este será feliz en lo que hace.
bienaventurado. Y dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, y esto no es una palabrota, es alguien verdadero, si alguno se cree religioso entre vosotros, dice, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Todo lo que está hablando Santiago aquí son obras. ¿Estáis conmigo? Todo, absolutamente, todos son obras que hace el cristiano, demostrando de que su religión es la verdadera. ¿Entendéis lo que digo? ¿Alguien no entiende esto? Ser oidor de la palabra puede provocar ser un buen teólogo. Ser hacedor de la palabra es ser un buen cristiano. Hacer, obrar, obras. No está en disociación la gracia con las obras. Estuvimos hablando de que no estaba en disociación la ley y la gracia. Ahora profundizamos un poco más. No está en disociación la gracia y las obras. El que ha sido salvo por gracia está santificado para obrar. Amén. 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 El 23-24 dice así. 2 versos arriba. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Esto es tremendo, Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. ¿Qué os está diciendo esto? Es decir, quien viene a la iglesia y se pone delante de la palabra es oidor. Pero si no es hacedor, es como si se hubiera puesto delante de un espejo, que le hubiera dicho el espejo lo que es, pero cuando se vaya no se acuerda de lo que el espejo le ha dicho. ¿Entendéis? Hermanas mías, cuando os levantáis guapísimas por la mañana, guapísimas, y os ponéis delante del espejo, imaginaros que poniéndoos delante del espejo estuvierais no tan guapas, y cuando salierais a la calle, creyéndose, olvidando lo que acabáis de ver al espejo, empezaréis a asustar a la gente. Pues eso es lo que ocurre con muchos de nosotros. Que venimos aquí, nos pone el Señor delante del espejo y cuando salimos ya no nos acordamos de nada. Y lo que haces, tú te crees que llevas un moño y llevas el rímel y vas bien. Lo que haces es, qué susto me ha pegado. Porque creía que era cristiano. Amén. Creía, pero habla así, hace esto, vive de esta manera. La fe que confiesa en la iglesia luego no la practica fuera, etcétera, 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 etcétera. Viste así, en la iglesia es una cosa, pero luego es otra. Lagarto. 14 al 19 dice así, de la carta de Santiago. Y leo al revés, si os fijáis, pero es importante. Dice, sino que, bueno, sí, 2.14, ¿entendéis? Estamos 2.14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará? No es el capítulo 1, es el capítulo 2. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Importante pregunta, es decir, ¿podrá esa fe que confiesa tener? Creo en Jesucristo, voy a la iglesia del camino, allí son gente santa, predicamos la verdad, pero si tu fe no tiene obras, esa fe que tienes y atesoras, ¿puede salvarte? Ya no dice esa ley, dice esa fe. No dice, ¿puede esa ley que les da a salvarle? No, está diciendo el argumento de todos los antinomianistas, soy salvo por fe, por la gracia. ¿Podrá esa fe que tiene salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, qué hipócritas, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? És com aquell, i ara perdoneu-me que lo hago en catalana, és com aquell que ve, avui no he menjat, noi,
No has menjat? No, no he pogut menjar. Pues mira, aquí hi ha una fonda molt bona. Ves aquí al costat que... ¿De qué me estás hablando? Te está diciendo que no ha podido comer. Dale tú, provéelo tú. Muy bien. Que Dios te puso a ti para mostrarse a Él. Así también, verso 17, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Entendéis? La fe sin obras, los antinomianistas. Somos salvos por gracia, ya no hay mandamientos. Porque los mandamientos nos llevan a obrar. No somos salvos por obras, somos salvos por gracia. La fe sin obras es muerta. Ya le dice el 18, pero alguno dirá, tú tienes fe, que ahora es genial, Santiago, y yo tengo obras. Y Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y atención a este texto, y yo te mostraré mi fe, y fijaros la preposición que usa, yo te mostraré mi fe por mis obras. Impresionante, aplastante, está rompiendo todo, se lo ha cargado, pero todo. ¿Por qué? Porque dice, muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Cómo la muestran la fe sin las obras? Hablando. ¿Qué teología? ¿Cómo predica? ¿Qué iglesia, hermanos? ¿Cuántos millones vale? Impresionante. Es un hombre respetado, está en el Consejo de Cataluña, luego está lo llaman por todos los sitios. Impresionante. Hablan de fe. Pero Santiago dice, yo no voy a hablar. Mi andar te va a mostrar la fe que tengo. Mi caminar te va a demostrar a quién he creído. 18. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y atención, sentencia. ¿Tú crees que Dios es uno? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Está hablando ya en términos teológicos brutales. Está diciendo, tu teología es perfecta. Esto vale pasta, Está diciendo, tu teología es impecable. ¿Tú crees que Dios es uno? Está diciendo, es impecable. Tú tienes la teología verdadera. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. Aleluya. También los demonios tienen una teología perfecta y tiemblan. Por lo menos los demonios tiemblan, tú no. Por lo menos los demonios tiemblan, tú no. Leo yo Filipenses 1:6. Estando confiado en esto, que el que comenzó en vosotros, recapitulemos un poco, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que la fe y las obras van juntas. Estamos hablando de que los mandamientos te provocan a obrar para el Señor. Somos salvos por gracia, pero los salvos obran para el Señor. No está en disasociación la gracia y las obras, la fe y las obras. Van en un conjunto, en un todo, que es en base a la regeneración y el trato del Señor, de su Espíritu Santo y de su palabra y de su ley en nosotros. Esto estamos hablando. Y ahora dice Pablo en Filipenses, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, anda. Fijaros, es Dios quien comienza en nosotros. ¿Qué comienza? Fe. No, comienza una obra. La buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Esto, aquí podríamos un mensaje, ¿ya? Es decir, estando confiado, Pablo, en esto, estoy confiado. Voy a bajar un poco el tono. ¿En qué? En que el que comenzó en mí aquella obra, la va a terminar. Amén. Se me ponen los pelos como escarpias, hermanos. ¿Cómo? Que la evidencia de que te viene a buscar es que empezó algo. ¿Estáis aquí? Tengo confianza en esto, en que el que empezó en mí no me va a dejar. Él no empieza algo para dejarlo. Gracias, señor Calvino. Él no empieza algo para dejarlo. Él cuando empieza, lo termina.
la evidencia de que Él va a terminar. La evidencia de que Él va a terminarlo es si empezó. ¿Y cómo empieza? Haced obras dignas de arrepentimiento. Arrepentíos. Si en ti ha habido arrepentimiento y ya no eres el que era, no es un cambio foráneo, un cambio estructural de fuera, no es cambiar la placeta por un local, no es cambiar el bajar con tus amigos y ahora tener otros amigos en otro sitio. Es un cambio de corazón. Es que antes me gustaba esto y ahora lo odio. Es que antes odiaba esto y ahora lo amo. Es que antes no me podía juntar con este y ahora me quiero juntar. Y es que antes quería juntarme con el otro y ahora no quiero juntarme. Si ha ocurrido esto, confía. Porque el que empezó la buena obra la va a terminar. Pero, ¿qué caras hacéis? Romper una silla. Lo digo muy en serio. Abofetear a alguien. Claro, es que lo digo de verdad. ¿Cómo os quedáis así ante estas verdades? Tiraros de los pelos. ¿Que me estás diciendo que si empezaste me vas a terminar? Sí, si te empecé te termino. Lo creo. Da igual. Yo no sé si seguir o parar. No sé si seguir. No sé si seguir o parar. Hay mucha tela aquí para... El fraude en este tiempo es de tales dimensiones. Escuchar hasta dónde llega lo que estamos hablando. Por favor, los niños, necesito mucho que escuchéis, ¿vale? Tomad los niños y... El fraude en este tiempo llega a tales dimensiones, Alba, que... Fijaros si tuercen la palabra, que hay iglesias de homosexuales, pero no, este no es el fraude. Iglesias de homosexuales cuando la Escritura manda, dice, advierte de que esa conducta es pecaminosa, fuera de la voluntad de Dios. La Escritura. Nosotros amamos a los homosexuales, odiamos la homosexualidad. Al homosexual lo amamos con todo el corazón. Esa práctica la detestamos, porque no es la voluntad de Dios. Pero estas iglesias de homosexuales donde los presbiterianos salen por Protestante Digital, donde aquí en España ya hay, donde el mundo entero están abriendo la puerta, el Papa de Roma está seduciendo a mucha gente para que se abra la puerta a la tolerancia. En esas iglesias de homosexuales es muy guapo porque vienen una pareja de hombres al pastor a decirle que uno de ellos ha sido infiel. No lo pilláis. O sea, que dicen, es que me ha sido infiel y ha pecado contra Dios. Y el pastor ministra la infidelidad de un homosexual. ¿Entendéis cómo está el mundo, hermanos? Esto significa de que se tuerce la palabra de tal forma que a lo bueno se le llama malo, a lo malo bueno, y entre medio ponen cosas correctas de la palabra. Ha sido infiel. Pero que se te vas al infierno por homosexual. ¿Cómo vas a juzgar una infidelidad dentro de un matrimonio que no es lícito o de una unión que no es lícita? Y en este ámbito podríamos estar hablando de casos impresionantes que nos impresionan, nos impacta el alma. ¿Por qué? Porque se ha apartado la ley y las obras de las iglesias. Y la obra no es obra social, que gloria a Dios por ello. Gloria a Dios porque sí que también es, dar para el hambriento, etcétera, etcétera. Todo esto es. Pero estamos hablando de la obra para justicia. Justicia. Obrar para justicia. Las obras del Señor en una
constante renovación en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Una Iglesia que da un tsunami de obras, de perdón, de santificación, de apartarse del mundo. Esta es la religión, de dar el respeto a las viudas que se merecen, etcétera, etcétera, de visitar a los huérfanos, de sostener, de apartarse del mundo sin mancha. Eso es obra. No somos salvos por obras. ¿Lo veis? Qué peligroso es eso. Somos salvos por gracia. Amén. Pero el que Dios ha salvado, Dios lo provoca de la misma manera la salvación como las obras. No está disasociada. ¿Por qué? Hay un problema en la comprensión de Dios. Pero no voy a hablar de esto. Hasta aquí. Es que ahora me viene un tema muy profundo y creo que hasta aquí hoy. Lo veo así. ¿Quién no ha entendido esto? La fe y las obras junto. La fe sin obras es muerta. Y si empezamos desde el principio, como hemos hablado, los antinomianistas aún dicen que el arrepentimiento es una obra y uno no se puede arrepentir porque no hace falta que se arrepienta, porque si no sería salvo por obras. Y quitan el arrepentimiento de los púlpitos, quitan el hacer sentir a la gente mal, convencida de pecado, y eso no es moderno, eso no es ser tolerante. Este es el resumen. La fe sin obras es muerta y hay que predicar el arrepentimiento, porque la ley tiene gracia y la gracia tiene ley. Oramos. Gloria a tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Te damos gracias.